Cada historiador de tecnología militar lleva años debatiendo sobre esta máquina, pero la verdad se ocultó durante décadas. Imaginen a un monstruo que oficialmente se consideraba un tanque medio, pero que sembraba tal terror que los aliados registraban absolutamente cada una de sus salidas como si fuera un tanque pesado. Amigos, con ustedes, el Panzerkampfwagen 5 Panther. Pero, ¿y si les digo que la pesadilla de la batalla de Kursk se averiaba más veces de las que lograba llegar al frente? ¿Y que su principal debilidad se mantuvo en estricto secreto para los generales? ¿Cómo una obra maestra de la ingeniería alemana, capaz de perforar cualquier blindaje a kilómetros de distancia, logró convertirse en su propio peor enemigo? ¿Y por qué los creadores del legendario Panther rezaban para que simplemente arrancara antes del combate? Todo lo más impactante de lo que callan los libros de historia lo analizaremos ahora mismo. Asegúrense de leer hasta el fin, porque vienen detalles que cambiarán por completo su perspectiva sobre este icónico tanque. El verano de 1941. Las columnas de tanques alemanes avanzan por territorio soviético y sobre el papel todo parece impecable. Vehículos rápidos, tácticas bien ensayadas, tripulaciones seguras de sí mismas. Entonces ocurre un encuentro que nadie en los Estados Mayores había previsto. La tripulación de un tanque medio tipo 4 apunta su cañón hacia un vehículo que se aproxima. La distancia se reduce. Un disparo. El proyectil impacta directamente en el blindaje frontal y rebota hacia arriba, dejando solo un rasguño en el metal. Era un tanque soviético, T-34. Su blindaje inclinado funcionaba como un escudo que desviaba el impacto hacia un lado en lugar de absorberlo por completo. Pocas semanas después, los ingenieros y oficiales alemanes reciben informes desde el frente. El tono de estos informes es de alarma. Los vehículos existentes, tipo 3 y tipo 4, no logran perforar el blindaje frontal de los nuevos tanques soviéticos a las distancias habituales de combate. Y eso no era lo más preocupante. El cañón antitanque estándar, de 37 milímetros, que hasta hace poco se consideraba un medio fiable contra cualquier vehículo blindado, resulta casi inútil, tanto contra el T-34 como contra el tanque pesado, nombrado en honor al comisario del pueblo Kliment Voroshilov, el KV. Para el mando alemán, esto no era solo un informe incómodo desde el frente, era el reconocimiento de que todo su programa de tanques había quedado obsoleto en cuestión de días tras los primeros enfrentamientos. Uno de los oficiales que estuvo en la línea del frente durante esas semanas recordó más tarde una extraña sensación. El equipo que ayer mismo se consideraba ejemplar, de repente se convirtió en chatarra frente al nuevo enemigo. Los ingenieros tuvieron que admitir una realidad desagradable. La modernización de los vehículos existentes. Tipo 3 y tipo 4 solo podía ofrecer un alivio temporal. Se necesitaba algo fundamentalmente nuevo. Otra geometría de blindaje, otro cañón, otro enfoque para el diseño mismo del tanque desde cero. En el otoño de ese mismo año, el departamento técnico formula las especificaciones para una nueva máquina. Según los documentos, no debía ser una fortaleza pesada sobre orugas, sino un tanque medio, ágil, pero con una protección y una potencia de fuego capaces de competir con el T-34 en igualdad de condiciones. Sobre el papel, la tarea sonaba sencilla. En la práctica, se convirtió en uno de los concursos de ingeniería más intensos en la historia de la industria alemana. Dos oficinas de diseño recibieron el mismo encargo, la compañía MAN y la compañía Daimler-Benz. Entre ellas, se desató una rivalidad cuyo resultado definiría la fisonomía de uno de los tanques más reconocibles del siglo XX durante las siguientes décadas. En el otoño de 1941, el departamento técnico envió las especificaciones a ambas oficinas de diseño. La condición era la misma para las dos, un plazo mínimo y una máxima eficacia contra las nuevas máquinas soviéticas. La compañía Daimler-Benz fue la primera en actuar. Sus ingenieros tomaron un camino inesperado. Decidieron no inventar algo radicalmente nuevo, sino tomar como base la idea misma del T-34. El proyecto resultante se parecía mucho físicamente al tanque soviético. Placas de blindaje inclinadas, una silueta de casco característica e incluso
la ubicación de la torreta más cerca de la parte delantera del vehículo. Todo esto revelaba la influencia directa del oponente, cuyo diseño había logrado impresionar a los ingenieros alemanes en pocos meses. El segundo proyecto fue preparado por la compañía MAN. Aquí optaron por un camino más conservador. Una distribución tradicional para la escuela alemana, transmisión delantera, torreta en el centro del casco y un motor de gasolina en lugar de uno diésel. Ambos proyectos llegaron a la mesa de la comisión técnica casi al mismo tiempo. Y entonces comenzó lo que puede llamarse un conflicto clásico entre la audacia de la ingeniería y la practicidad de la producción. El proyecto de Daimler-Benz parecía tentador, ya que copiaba casi literalmente la solución exitosa del enemigo. Pero la comisión tuvo serias dudas. El cambio a un motor diésel implicaba reestructurar todo el sistema de suministro de combustible. La torreta desplazada hacia adelante complicaba la tecnología de producción en las fábricas existentes. Y lo más importante, la torreta, que la compañía Rheinmetall estaba desarrollando en paralelo, físicamente no encajaba en el casco del vehículo de Daimler-Benz. El proyecto de MAN, con todo su conservadurismo externo, resolvía este problema con elegancia. Su casco se adaptaba a la torreta existente sin necesidad de modificaciones. Las fábricas podían comenzar la producción más rápido, sin una larga reestructuración de las líneas de montaje. En mayo de 1942, la elección se inclinó a favor del proyecto de MAN. A la nueva máquina se le asignó la designación Panzerkampfwagen 5 y un nombre que a un depredador se le otorga no por su tamaño, sino por su velocidad y la precisión de su ataque: Panther. Hay una gran ironía en el hecho de que la máquina destinada a superar al T-34 naciera precisamente como un intento de tomar del tanque soviético su mejor solución, el principio del blindaje inclinado, y unirlo a la probada escuela de ingeniería alemana. Pero una cosa es dibujar un plano y otra muy distinta, plasmarlo en metal para que el blindaje realmente resista el impacto, en lugar de verse imponente solo sobre el papel. Lo primero que llamó la atención de los ingenieros de pruebas al mirar el nuevo casco fue el inusual ángulo de la placa frontal. Antes, los tanques alemanes se construían de forma casi vertical, como el muro de una fortaleza. En el Panther, la placa frontal de blindaje se inclinó aproximadamente 55 grados respecto a la vertical. El espesor del metal en este punto era de 80 milímetros. Podría parecer que 80 milímetros no era un espesor récord. Algunos vehículos de la época tenían un blindaje aún más grueso, pero el ángulo de inclinación cambiaba la física misma del impacto. Un proyectil que volaba hacia la parte frontal del Panther no encontraba una barrera recta, sino un plano inclinado. Parte de la energía del impacto no se gastaba en perforar el metal, sino en el intento de rebotar hacia un lado, exactamente igual a cómo rebotaban antes los proyectiles de los tanques alemanes en el blindaje del T-34. Los ingenieros alemanes, en esencia, repitieron el mismo truco que tanto los había impresionado un año antes. El resultado de esta decisión se manifestó rápidamente. El tanque T-34 con cañón de 76 milímetros. El principal vehículo de combate soviético en 1943 y gran parte de 1944, no podía perforar el blindaje frontal del Panther a las distancias habituales de combate. Lo mismo ocurría con el extendido cañón antitanque Zeiss-3 de calibre 76 milímetros. Para las tripulaciones del Panther, esto significaba algo casi increíble para los estándares de 1943. Un vehículo en cuya parte frontal el enemigo simplemente no podía disparar con resultados destructivos, hasta que reducía la distancia a una peligrosamente cercana. Pero hubo que pagar por esta protección con peso. La masa total del vehículo alcanzó las 44,8 toneladas. Para imaginar esta cifra de forma más clara, es aproximadamente el peso de 30 elefantes africanos adultos reunidos en un punto del espacio y colocados sobre orugas de menos de 1 metro de ancho. Sería precisamente esta masa la que más tarde se convertiría en el principal dolor de cabeza de los ingenieros, aunque no durante la fase de diseño, sino ya en la etapa de las primeras pruebas serias del chasis y la suspensión. La tripulación de la nueva máquina
constaba de 5 personas. La distribución era clásica para la escuela alemana. Transmisión en la parte delantera del casco, compartimento de combate con la torreta en el centro y la planta motriz en la popa. Dentro del Panther, una persona se encontraba en un espacio metálico estrecho, donde cada centímetro de blindaje sobre su cabeza era a la vez protección y un recordatorio de su propia vulnerabilidad. Si un proyectil lograba encontrar la rendija entre la torreta y el casco, toda esa geometría tan pensada dejaba de tener importancia. Por eso los diseñadores prestaron una atención casi maniática al blindaje frontal. Pero por muy resistente que fuera este blindaje por sí mismo, no podía ganar el combate en solitario. El Panther tenía que demostrar que era capaz no solo de soportar los golpes, sino de propinarlos primero, y además desde una distancia en la que el enemigo ni siquiera hubiera tenido tiempo de apuntar. El blindaje protege al tanque solo a medias. La otra mitad de su carácter es aquello con lo que golpea de vuelta. Y aquí, los diseñadores del Panther decidieron no hacer concesiones. Equiparon al vehículo con un cañón de 75 milímetros, con un cañón inusualmente largo. Su longitud superaba los 70 calibres. En comparación, la mayoría de los cañones de tanque de la época eran más cortos y gruesos, diseñados más para el combate cercano que para la precisión a distancia. El cañón largo le daba al proyectil una ventaja importante: el tiempo de aceleración dentro del ánima. Cuanto más tiempo empujan los gases de la pólvora al proyectil, mayor es su velocidad al salir. Y la velocidad resultó impresionante. La velocidad inicial del proyectil alcanzaba casi los 1000 metros por segundo. Esto significa que desde el momento del disparo hasta el impacto en el blanco, a una distancia de 1 kilómetro, pasaba aproximadamente un segundo. La tripulación del vehículo enemigo físicamente no tenía tiempo de reaccionar al disparo que los impactaba. En términos de capacidad de penetración de blindaje, el cañón del Panther superaba incluso al cañón del tanque pesado Tiger, un vehículo que en ese momento se consideraba la cumbre del poder alemán en el campo de batalla. Paradójicamente, un tanque clasificado como medio por los estándares alemanes resultó ser más peligroso en sus características de fuego que uno pesado. Los ingenieros y carristas soviéticos sintieron esto rápidamente en su propia experiencia. El Panther perforaba la parte frontal del casco de absolutamente cualquier vehículo soviético de 1943 y gran parte de 1944. El tanque medio de 34, los vehículos ligeros de reconocimiento e incluso algunos diseños que se consideraban bien protegidos para su época. Pero el verdadero choque llegó cuando se descubrió que el cañón del Panther era capaz de perforar también la proyección frontal del tanque pesado soviético Dnieper S-2, una máquina nombrada en honor a Joseph Stalin y considerada una de las más protegidas del mundo en el momento de su aparición a finales de 1943. Para las tripulaciones del IS-2, esto significaba una matemática desagradable. Su propio blindaje frontal, en el que confiaban, ya no garantizaba la protección contra el tanque medio alemán a ciertos ángulos y distancias. La capacidad de penetración es solo la mitad de la historia. Un proyectil con una velocidad increíble es inútil si la tripulación no puede apuntar con precisión el cañón al blanco en las fracciones de segundo que deciden el resultado de un duelo entre dos vehículos blindados. Imaginen por un segundo el trabajo del artillero dentro de la estrecha torreta. Ante su ojo derecho está el ocular de la mira, sus manos en los volantes de puntería, y tiene literalmente un instante para atrapar un blanco en movimiento en la retícula antes de que el enemigo haga lo mismo primero. Era de la calidad de esta mira de lo que dependía que el potente cañón del Panther se convirtiera en una ventaja real o se quedara solo en una cifra impresionante en la documentación técnica. La industria óptica alemana, a principios de 1943, poseía una experiencia de muchos años en la producción de sistemas de puntería. Al Panther se le instalaba una mira con buena luminosidad y una clara gradación de distancias, lo que permitía al artillero realizar correcciones rápidamente sin largos cálculos. La diferencia no se manifestaba en condiciones de laboratorio, sino en combate real. A una distancia de 1,5 kilómetros o 2, las tripulaciones soviéticas
A menudo apenas intentaban identificar la silueta del vehículo enemigo en el horizonte. El artillero del Panther, para ese momento, ya podía realizar el primer disparo certero. Uno de los carristas soviéticos, que sobrevivió al encuentro con los Panther en terreno llano y abierto, recordó más tarde la sensación de que el enemigo los veía antes de que ellos vieran al enemigo, aunque la distancia era la misma para ambos bandos. Esto no era misticismo. Era la consecuencia directa de la combinación de tres factores: la alta velocidad inicial del proyectil, que proporcionaba una trayectoria de vuelo plana y casi directa, una óptica de alta calidad y una cuidada gradación de distancias dentro de la mira. En terrenos abiertos, en las estepas de Ucrania, en los sectores llanos del arco de Kursk, esta combinación convertía al Panther en una máquina capaz de entablar combate con el primer disparo antes de que el enemigo tuviera tiempo de acercarse a su propia distancia de tiro eficaz. Sobre el papel, se obtenía un tanque casi ideal, un blindaje frontal potente, difícil de perforar de frente, un cañón capaz de destruir prácticamente cualquier vehículo del oponente, una mira que permitía hacerlo a una distancia inaccesible para los competidores. Pero el equipo militar no se prueba con planos ni con ensayos en polígonos bajo condiciones tranquilas. Se prueba con barro, averías y miles de pequeños detalles que no se pueden predecir en la mesa de dibujo de una oficina de diseño. Y en una máquina que parecía casi perfecta en teoría, las debilidades ya se preparaban para manifestarse, y no precisamente donde más se esperaban. Toda idea de ingeniería tiene un precio. Y el precio de la potente protección frontal del Panther resultó estar oculto donde menos se esperaba, en los laterales del vehículo. Mientras que la placa frontal del casco se inclinó a 55 grados y se llevó a 80 milímetros de espesor, los diseñadores destinaron solo 45 milímetros para el blindaje lateral, que además se instaló de forma casi vertical, sin inclinación protectora. La diferencia resultó abismal. El mismo proyectil que rebotaba impotente en el blindaje frontal perforaba el lateral casi sin resistencia al impactar. Esto no fue un descuido accidental, sino el resultado de un difícil compromiso. Cada milímetro extra de blindaje añadía peso, y el peso era lo que ya estaba causando al Panther serios problemas de un tipo completamente diferente. La masa total del vehículo, como ya hemos dicho, rozaba las 45 toneladas. Inicialmente, el tanque se diseñó para ser mucho más ligero. Los desarrolladores preveían una masa de unas 35 toneladas, pero los requisitos de blindaje y armamento crecieron más rápido de lo que los ingenieros lograban rediseñar el chasis para el nuevo peso. Como resultado, la transmisión y el motor funcionaban al límite de sus capacidades prácticamente desde el primer día de uso. Los mecánicos se quejaban de sobrecalentamiento, del rápido desgaste de las piezas del chasis y de averías que ocurrían sin que el enemigo hubiera realizado un solo disparo. El Panther tenía también otra característica que resulta casi cómica frente a su temible reputación. Su velocidad de marcha atrás era de solo 3 km por hora, menos que la velocidad de paso de un peatón común. Para la tripulación, esto significaba algo muy simple. Si el vehículo quedaba en una posición desventajosa bajo el fuego enemigo, físicamente no podía retroceder rápido. Dar la vuelta tomaba segundos preciosos, y eran precisamente esos segundos los que el lateral del tanque, con sus 45 milímetros de blindaje vertical, quedaba expuesto al impacto. Se conocen casos en los que el Panther fue puesto fuera de combate incluso por tanques ligeros estadounidenses Stuart, armados con un modesto cañón de 37 milímetros para los estándares de 1943. Una máquina capaz de destruir un tanque pesado soviético de frente a 1,5 kilómetros resultaba vulnerable ante un oponente mucho más débil si éste lograba flanquearla. Sobre el papel y en el polígono, todas estas debilidades podían descartarse como un margen de error estadístico. Pero el polígono y el combate real son dos mundos diferentes, y el Panther debía probarse allí donde los cálculos de ingeniería chocan con la imprevisibilidad de una batalla real. El verano de 1943, la zona de Kursk. El mando alemán
prepara una de las mayores ofensivas en el frente oriental, y en esta ofensiva al Panther se le ha asignado un papel especial. Por primera vez, se planea emplear la nueva máquina de forma masiva. Para la operación, se concentran unos 200 Panther, batallones enteros de tecnología que debían convertirse en el as bajo la manga de toda la agrupación ofensiva. Las apuestas eran altas, no solo tácticamente. El Panther pasaba por primera vez una prueba no en un polígono bajo el control de ingenieros, sino en las condiciones de una batalla real, donde nadie detendría el combate para reparar un vehículo averiado. El 5 de julio de 1943 comenzó la operación. Las columnas de nuevos tanques avanzaron junto con las demás unidades, y casi de inmediato comenzaron problemas que nadie había previsto a tal escala. Los motores se sobrecalentaban ya durante la marcha de aproximación, antes del primer enfrentamiento con el enemigo. La transmisión, que no se había tenido tiempo de hacer completamente fiable debido a las prisas de la producción, comenzó a fallar en un vehículo tras otro. Las tripulaciones, que se preparaban para su primer combate serio en la nueva tecnología, se encontraban en su lugar de pie junto a un tanque averiado en medio de un campo, esperando a los equipos de reparación, que físicamente no daban abasto para atender tal cantidad de vehículos simultáneamente. Uno de los oficiales del servicio técnico que observó esto en el lugar describió más tarde una sensación de desconcierto. La máquina que se había probado y mejorado durante casi 2 años comenzó a averiarse más rápido de lo que se podía reparar. A esto se sumaron los daños de combate. El débil blindaje lateral, del que hablamos en la sección anterior, comenzó a manifestarse exactamente como habían advertido los ingenieros más cautelosos. Vehículos individuales perdían la movilidad o quedaban fuera de servicio por impactos que el blindaje frontal habría soportado sin dificultad. 2 días después del inicio de la operación, los informes del Estado Mayor registraron una cifra que conmocionó incluso a los oficiales preparados para las dificultades. De los casi 200 Panther que iniciaron la ofensiva, solo 7 vehículos permanecían operativos. 7 de 200. Para comprender cómo fue posible algo así, es necesario analizar qué ocurría exactamente con los Panther en esos 2 primeros días en Kursk. No se trataba de que las tropas soviéticas estuvieran destruyendo masivamente los nuevos tanques alemanes en combate. Se trataba de que los vehículos se averiaban solos y a una escala que superó los pronósticos más pesimistas de los ingenieros. El problema principal resultó ser la transmisión. Los diseñadores la habían desarrollado para el peso calculado, inicialmente para el vehículo que, como recordamos, se planeaba sustancialmente menor que las 44,5 toneladas finales. Cuando se reforzaron el blindaje y el armamento, la transmisión siguió siendo la misma, y ahora tenía que trabajar al límite de su resistencia en cada marcha. A esto se sumó una banal falta de tiempo para las pruebas. La producción del Panther se puso en marcha a toda prisa, buscando abastecer al frente con la nueva tecnología lo antes posible, antes de una gran operación. Como resultado, parte de las máquinas entró en combate prácticamente sin un rodaje adecuado, la fase en la que normalmente se detectan y corrigen los pequeños defectos de fabricación. Los motores también sufrían por sobrecalentamiento, especialmente en marchas por caminos polvorientos, en terreno estepario, bajo el calor del verano. El sistema de refrigeración no daba abasto con la carga, y los equipos de reparación, calculados para una cantidad de averías mucho menor, simplemente no daban abasto físicamente para mantener toda la tecnología. También hubo pérdidas de combate. Los Panther efectivamente se incendiaban por impactos precisos de la artillería soviética y de los cañones de los tanques en el lateral, allí donde el blindaje era más débil. Pero según las estadísticas finales, las averías técnicas resultaron ser una fuerza mucho más destructiva que el fuego enemigo. Aquí conviene aportar las cifras exactas que ofrece la estadística histórica al término de todo 1943, y no solo de los primeros días de la operación de Kursk. Durante ese año se enviaron 841 vehículos Panther al frente soviético alemán. Al 31 de diciembre de ese mismo año, solo 80 vehículos permanecían en estado operativo. Otros 137 requerían reparaciones de diversa complejidad, y 624 Panther
se habían perdido de forma irrecuperable. Esto no fue el fracaso de una operación concreta. Era un problema sistémico. Una máquina con características sobresalientes de cañón y blindaje frontal, que fue perjudicada por las prisas en la línea de producción. Parecería que tras semejante comienzo, la decisión lógica habría sido abandonar el vehículo, o al menos congelar su fabricación hasta la eliminación total de los defectos. Pero el mando alemán actuó de otra manera. En lugar de cancelar el programa, los ingenieros alemanes apostaron por la corrección paulatina de los problemas específicos detectados en Kursk, y hay que admitir que se realizó un trabajo serio. En primer lugar, se acometió la transmisión y el sistema de refrigeración. Fueron ellos la causa principal de las averías masivas en el verano de 1943. Los ingenieros reforzaron componentes individuales, perfeccionaron el sistema de suministro de aceite y modificaron el diseño de algunos elementos del chasis para reducir la carga en los puntos más débiles del mecanismo. En paralelo, se endureció el control de calidad en la producción. Los vehículos que antes podían enviarse al frente con componentes inacabados, debido a las prisas, ahora pasaban por un rodaje más minucioso antes de ser despachados a las unidades de combate. El resultado de estos cambios no se manifestó de inmediato, pero se notó sensiblemente. Para mediados de 1944, la cantidad de averías por razones técnicas se redujo varias veces en comparación con los índices del primer año de explotación. El Panther, que comenzó su carrera como una máquina poco fiable y caprichosa, se transformaba paulatinamente en una herramienta de combate mucho más predecible. Al mismo tiempo, sus principales puntos fuertes, el potente cañón y el resistente blindaje frontal, permanecieron inalterados durante todo el periodo de producción. Los ingenieros perfeccionaban precisamente lo que no funcionaba, sin tocar lo que ya funcionaba de manera excelente. Para entonces, el tanque ya había logrado ganarse una reputación ambivalente entre los propios carristas alemanes. Por un lado, las tripulaciones valoraban la posibilidad de abrir fuego a grandes distancias y la confianza en la protección frontal. Por el otro, quienes habían conocido las primeras versiones de la máquina recordaban las constantes averías y miraban la nueva tecnología con una buena dosis de escepticismo. Pero mientras los diseñadores alemanes luchaban contra los problemas de juventud de su creación, al otro lado del frente se preparaban máquinas de un estilo completamente diferente, pesadas, menos elegantes desde el punto de vista de la ingeniería, pero capaces de resolver la tarea principal de una sola manera: perforar el blindaje del Panther allí donde fuera físicamente posible. Mientras los ingenieros alemanes perfeccionaban la transmisión del Panther, al otro lado del frente preparaban la respuesta, y más de una. El primer oponente serio de la nueva máquina alemana fue el tanque pesado soviético Primer S-2, que entró en servicio a finales de 1943. Su cañón de calibre 122 milímetros podía perforar el blindaje frontal del Panther a la distancia de combate directo. Es cierto que el cañón en sí no se diseñó originalmente como antitanque, sino como obús, por lo que la velocidad de puntería y la precisión a largas distancias eran inferiores a las de los cañones de tanque especializados. Medios aún más efectivos resultaron ser los cañones autopropulsados S-U-152 e IS-U-152. Sus propias tripulaciones los apodaron de forma muy elocuente por su aspecto característico y la fuerza destructiva de su proyectil. El impacto de un proyectil de calibre 152 milímetros garantizaba poner al Panther fuera de combate prácticamente bajo cualquier ángulo de impacto, incluido el blindaje frontal. Pero los autopropulsados de este calibre no eran el medio de respuesta más masivo. Mucho más importante resultó ser la modernización del tanque principal soviético. Para comienzos de 1945, empezaron a llegar masivamente a las tropas los tanques T-34 con el nuevo cañón de 85 milímetros, sustancialmente más potente que el anterior de 76 milímetros. Fue esta máquina modernizada la que cambió la matemática misma del enfrentamiento en el campo de batalla. El T-34 actualizado obtuvo la capacidad de perforar el blindaje frontal del Panther a distancias inaccesibles para su predecesor, aunque las tripulaciones todavía debían elegir con precisión el ángulo de ataque y las zonas vulnerables, en lugar de confiar en la suerte.
Mención aparte merece el cañón antitanque BE-S3 de calibre 100 milímetros. Por el conjunto de sus características, se consideraba uno de los medios más eficaces contra el Panther dentro de la artillería remolcada. El problema radicaba en otra parte. Estas piezas comenzaron a llegar a las tropas solo en los últimos meses de las acciones combativas y en cantidades relativamente pequeñas. Para comienzos de 1945, la situación en el frente se veía diferente a la de 2 años atrás. El Panther ya no era una máquina invulnerable en su proyección frontal. El equilibrio de fuerzas, que en 1943 se inclinaba claramente del lado del blindaje alemán, ahora se nivelaba, y en muchos episodios se inclinaba ya en la dirección opuesta. Pero el frente soviético alemán distaba mucho de ser el único lugar donde esta máquina debía demostrar su valía. Todas las ventajas del Panther de las que hablamos al principio, el cañón de largo alcance, la óptica precisa, la trayectoria plana del proyectil, funcionaban mejor en un tipo concreto de terreno, abierto, llano, visible a kilómetros de distancia. Así era exactamente el terreno estepario en gran parte del frente soviético alemán. La tripulación podía divisar al oponente desde lejos y abrir fuego primero mientras éste todavía se aproximaba. Cuando parte de las unidades con Panther se trasladó a los sectores occidentales de las operaciones militares, la ventaja de ingeniería de la máquina comenzó a perder sentido literalmente ante los ojos de los soldados. Imaginen la diferencia más o menos así. Es como si a un atleta acostumbrado a lanzar la jabalina en un estadio abierto, de repente se le obligara a hacer lo mismo en el pasillo estrecho de un edificio. La técnica del lanzamiento sigue siendo la misma, pero el espacio para su aplicación desaparece. El terreno en la parte occidental del continente, setos vivos, caminos rurales estrechos, la disposición compacta de las pequeñas ciudades, reducía la distancia de visibilidad a veces a unas pocas decenas de metros. La ventaja en el alcance del disparo, que tanto impresionaba en los espacios abiertos, sencillamente no tenía tiempo de manifestarse aquí. Los combates en tales condiciones a menudo se transformaban en choques a distancias casi de pistola para los estándares de los tanques, donde el papel decisivo no lo jugaban las características del cañón, sino quién era el primero en notar la silueta del vehículo enemigo entre la vegetación y las construcciones. En estas condiciones, el débil blindaje lateral del Panther, del que hablamos anteriormente, se convertía en un problema mucho más grave que en la estepa abierta. El combate cercano en terreno estrecho significaba más ángulos de ataque, más posibilidades de impacto en el lateral vulnerable y menos tiempo de maniobra para orientar el blindaje frontal hacia el enemigo. Las tripulaciones tuvieron que aprender literalmente a combatir de nuevo, aplicando tácticas para las que la máquina no se había diseñado originalmente. Algunos cumplieron esta tarea con éxito, utilizando el pesado blindaje frontal como escudo al defender caminos estrechos. Otros pagaron el cambio de escenario con la pérdida de tecnología en emboscadas, para las que la táctica de estepa abierta no servía en absoluto. Fue sobre este fondo de recursos agotados, cambios de táctica y un equilibrio de fuerzas en evolución que el Panther debía participar en una de las últimas grandes ofensivas que el mando alemán organizó prácticamente a la desesperada. Marzo de 1945. Para este momento, el resultado de las acciones combativas en Europa ya casi no despertaba dudas en ninguno de los bandos. Y aún así, el mando alemán se decidió por una de las últimas grandes ofensivas de toda la campaña. La causa no radicaba en ambiciones tácticas, sino en un problema mucho más pragmático: el combustible. Para comienzos de 1945, las reservas de carburante se habían reducido tanto que muchas unidades físicamente no podían llevar a cabo una operación completa. Y la zona del lago Balatón, en Hungría, se encontraba cerca de una de las últimas grandes fuentes de petróleo que todavía permanecían bajo el control de las fuerzas alemanas: los yacimientos próximos a la ciudad de Nagikanitsa. Perder estos yacimientos significaba perder la posibilidad misma de continuar las acciones combativas. Las columnas de tanques sin combustible se transforman en fortificaciones metálicas inmóviles. Por eso, la operación en el lago Balatón no se concibió como un intento de dar un giro al curso general de los acontecimientos,
sino como una defensa desesperada del último recurso. Para la ofensiva, se reunieron fuerzas de tanques considerables, incluidas unidades equipadas con Panther. Por la escala de concentración de blindados en un sector limitado del frente, esta operación se convirtió en una de las mayores de todo el año de 1945. El 6 de marzo comenzó la ofensiva, y casi de inmediato chocó con un problema que no podían prever ni los oficiales de Estado Mayor más experimentados. El deshielo primaveral convirtió la llanura húngara en un pantano viscoso. Las máquinas pesadas, incluidos los Panther de 45 toneladas, comenzaron literalmente a hundirse en el suelo empapado. Las orugas giraban en falso, hundiéndose hasta el borde superior, y los motores funcionaban al límite intentando sacar el casco del barro, que sujetaba al vehículo con más fuerza que cualquier defensa enemiga. Uno de los conductores que participó en esta operación recordó más tarde que durante las primeras 24 horas de la ofensiva, su tripulación pasó más tiempo desatascando el vehículo que avanzando propiamente. Las fuerzas soviéticas, que esperaban una ofensiva semejante, la inteligencia determinó con bastante precisión la dirección del golpe principal. Lograron preparar una defensa de múltiples capas, campos de minas, posiciones camufladas de artillería antitanque y obstáculos de ingeniería en las direcciones más probables de ruptura. Las columnas de tanques alemanas avanzaban perdiendo máquinas, no tanto por impactos directos, sino por la combinación del terreno viscoso, los campos de minas y el fuego preciso desde posiciones bien camufladas. Pero el golpe principal a la operación no lo asestó la defensa soviética, lo asestó la simple aritmética del suministro. Ya a los pocos días de comenzar la ofensiva, las reservas de carburante en las unidades de vanguardia empezaron a agotarse. Los tanques, incluidos Panther intactos y operativos, se detenían no porque los hubiera destruido el enemigo, sino porque los depósitos estaban vacíos y las columnas de suministro no daban abasto, o físicamente no podían hacer llegar el combustible a la línea del frente en el volumen necesario. Imaginen por un segundo la situación. La tripulación de un vehículo de combate intacto, con el cañón operativo y el blindaje entero, se ve obligada a abandonar su tanque simplemente porque no puede seguir avanzando. Esto no fue una avería ni un daño de combate. Fue hambre, en el sentido de ingeniería más directo de la palabra, falta de combustible, sin el cual incluso la tecnología más sofisticada se transforma en un blanco inmóvil. Para mediados de marzo, la ofensiva se había agotado por completo. Las fuerzas soviéticas no solo detuvieron el avance, sino que pasaron a la contraofensiva, aprovechando precisamente el momento en que las unidades de tanques alemanas se encontraban estiradas, privadas de combustible y vulnerables a un golpe de flanco. La operación en el lago Balatón concluyó con la derrota de las fuerzas alemanas. Los yacimientos por los que se había emprendido todo pasaron poco después al control de las tropas soviéticas. Para el Panther, esta operación se convirtió en muchos sentidos en un punto final simbólico, una máquina diseñada para rápidos combates de maniobra en terreno abierto quedó aquí de rehén del barro, los campos de minas y los depósitos de combustible vacíos. Su cañón y su blindaje, que tanto habían impresionado a los ingenieros en 1943, prácticamente no decidieron nada aquí. Después del Balatón, a los restos de las unidades de tanques alemanas, incluidos los Panther supervivientes, les quedaba una sola dirección de movimiento posible, no hacia adelante, hacia nuevas conquistas, sino hacia atrás, hacia las fronteras de la propia Alemania, que con cada semana se encontraban más cerca de la línea del frente. La primavera de 1945 se transformó para los restos de las unidades de tanques alemanas en una sucesión de retiradas, cada una de las cuales aproximaba la línea del frente al territorio de la propia Alemania. Las unidades, en las que todavía quedaban Panther operativos, se empleaban ahora no para ofensivas, sino para intentar contener el avance de las tropas soviéticas en los accesos a la capital. Tácticas que cambiaron drásticamente. En lugar de duelos de larga distancia en espacios abiertos, las máquinas se desplegaban cada vez más desde emboscadas entre las ruinas de las manzanas urbanas, allí donde el potente blindaje frontal compensaba al menos en parte la superioridad numérica general del oponente. Los combates urbanos creaban para el Panther unas condiciones de empleo completamente nuevas,
Calles estrechas limitaban la distancia de visibilidad a unas pocas decenas de metros. Allí donde antes el tanque podía destruir un blanco a 1,5 kilómetros o 2, ahora la tripulación apenas tenía tiempo de notar al oponente que asomaba a la vuelta de la esquina de un edificio derruido. Al mismo tiempo, fue precisamente en estas condiciones donde se manifestó una ventaja inesperada del pesado blindaje frontal. Situado en un callejón estrecho o entre ruinas, el Panther podía mantener una posición durante mucho tiempo frente a la infantería atacante y el blindaje ligero, siempre que no se le pudiera flanquear. Pero tales episodios exitosos eran cada vez menos frecuentes. La falta de combustible, de la que hablamos en la sección anterior, no hacía sino agravarse con cada semana. La base de reparación necesaria para el mantenimiento de la compleja transmisión se destruía junto con el resto de la infraestructura industrial. Las tripulaciones perdían no solo las máquinas, sino la posibilidad más elemental de repararlas. Para finales de abril, los combates se libraban ya directamente en los accesos a Berlín. Unidades individuales con Panther tomaron parte en la defensa de la capital, utilizando los mismos principios de combate urbano: emboscadas, distancias cortas y el máximo empleo del blindaje frontal, con una ausencia casi total de espacio para maniobrar. El 8 de mayo de 1945 se firmó el Acta de Capitulación Incondicional de las Fuerzas Armadas alemanas. Para la mayor parte del frente, las acciones combativas cesaron en ese punto, pero no para todos. En el territorio de Checoslovaquia, unidades alemanas individuales continuaron las acciones combativas durante varios días después de la firma oficial de la capitulación. Las causas eran diversas. En algunos lugares, la orden de alto, el fuego sencillamente no llegó a tiempo a las unidades de vanguardia. En otros, los comandantes locales preferían moverse hacia el oeste para rendirse a las tropas estadounidenses y no a las soviéticas, y emprendieron para ello maniobras finales con combate. Fue en estos últimos enfrentamientos, ya de hecho sin sentido desde el punto de vista militar, donde tomaron parte también los últimos ejemplares activos de Panther. El 11 de mayo de 1945, 3 días después del fin oficial de las acciones combativas en Europa, se registraron los últimos episodios de empleo de esta máquina en la zona de Checoslovaquia. Hay algo casi conmovedor en esta fecha. Un tanque cuyo desarrollo comenzó allá por 1938, que recorrió el camino desde un debut fallido en Kursk, con 7 vehículos operativos de 200, hasta el estatus de uno de los ejemplos de tecnología militar más reconocibles de su época, concluyó su andadura combativa no con una ruidosa batalla final, sino con un episodio silencioso y casi inadvertido una vez que formalmente todo había terminado. En total, durante los años de producción, se fabricaron unos 6.000 Panther de todas las modificaciones. Máquinas que comenzaron con una transmisión que se averiaba más rápido de lo que se podía reparar, llegaron a ser, hacia el final de su andadura, tan fiables que tripulaciones individuales continuaron combatiendo en ellas incluso cuando ya no tenía ningún sentido práctico hacerlo. La andadura combativa de la máquina concluyó. Pero la historia del Panther no termina aquí. Comienza una historia completamente diferente. El debate entre historiadores e ingenieros sobre qué lugar merece realmente esta máquina entre la mejor tecnología de blindados de su época. Entre los historiadores de la tecnología y los especialistas en fuerzas acorazadas del siglo XX, todavía hoy no existe una opinión unánime sobre qué lugar merece realmente el Panther en la lista de las mejores máquinas de su época. Un grupo de expertos insiste en que, por el conjunto de características de cañón, blindaje frontal y óptica, el Panther fue el mejor tanque medio del periodo de 1943 a 1945. Ninguna otra máquina de la época combinaba tal capacidad para destruir al oponente a larga distancia con tal resistencia al fuego de respuesta en su proyección frontal. Los partidarios de este punto de vista suelen aportar una comparación sencilla. El tanque pesado. Tiger superaba al Panther en espesor de blindaje, pero era sustancialmente más caro y complejo de fabricar. El T-34 soviético, con todas sus virtudes, fiabilidad, sencillez de mantenimiento, producción masiva, resultaba inferior al Panther en situación de duelo a gran distancia hasta la aparición de la versión modernizada,
con el cañón de 85 milímetros al término de las acciones militares. Pero existe también la postura opuesta, y sus partidarios aportan argumentos no menos de peso. Un tanque, sostienen, debe evaluarse no por características aisladas de cañón o blindaje, sino por la eficacia con la que cumplía su tarea en condiciones reales, teniendo en cuenta la producción, el mantenimiento y la fiabilidad. Y aquí, el Panther revela un problema grave. La transmisión compleja hacía que el vehículo fuera caro y lento de fabricar en comparación con el T-34. Requería un mantenimiento más cualificado y fallaba con mayor frecuencia por razones técnicas, especialmente durante el primer año de explotación. Y el débil blindaje lateral transformaba la superioridad teórica en el duelo frontal, en una seria vulnerabilidad ante cualquier maniobra de flanco del enemigo. En opinión de este grupo de especialistas, fueron precisamente estos factores, y no la calidad del cañón o del blindaje, los que a la postre determinaron el destino real de la máquina en el campo de batalla. Un tanque que no se puede producir rápidamente en cantidad suficiente y es complejo de mantener en estado operativo, pierde parte de su superioridad teórica antes del primer disparo. Hay en esto una cierta ironía. Una máquina concebida como respuesta a la sencillez y fiabilidad del T-34 acabó por obtener las cualidades opuestas: complejidad de ingeniería y un carácter caprichoso que pocos años después se convirtieron en el objeto principal de las críticas de los historiadores. Ambas posturas se apoyan en hechos reales y ambas son, a su manera, justas. El Panther fue efectivamente una máquina sobresaliente desde el punto de vista de la pura potencia de fuego y la protección en su proyección frontal. Y fue asimismo un proyecto técnicamente problemático cuya complejidad creó dificultades que lo persiguieron durante toda su andadura combativa. Quizá la respuesta más honesta a la pregunta sobre el lugar del Panther en la historia radique no en la elección de una de estas posturas, sino en el reconocimiento de que ambas hablan de la misma máquina, solo que desde lados diferentes de un mismo compromiso de ingeniería. Hoy, más de 80 años después de su creación, el Panther continúa existiendo, pero ya no en el campo de batalla, sino tras el cristal de las salas de museos de todo el mundo. Los ejemplares conservados pueden verse en museos de tecnología de blindados en diferentes países, desde los Estados Unidos hasta Gran Bretaña, desde Francia hasta museos en el territorio de la antigua Unión Soviética. Cada máquina superviviente no es solo una pieza de exposición, sino de hecho el único testigo que queda de aquel compromiso de ingeniería que hemos analizado a lo largo de todo este relato. Los especialistas en restauración de tecnología militar todavía hoy estudian estas máquinas para comprender con mayor precisión los detalles de la producción de los años 1943 a 45. Algunos de los Panther conservados se mantienen incluso en estado de funcionamiento y son capaces de desplazarse por sus propios medios, una rareza para tecnología de esta edad y de tal complejidad de ingeniería. Regresemos por un segundo al momento con el que comenzó nuestro relato, al verano de 1941, cuando el proyectil alemán rebotaba impotente en el blindaje del T-34 y los ingenieros comprendieron por primera vez que su tecnología existente había quedado obsoleta en cuestión de semanas de enfrentamiento con el nuevo oponente. El Panther nació precisamente de ese momento de desconcierto. Se convirtió en una respuesta directa de ingeniería a un problema concreto y por eso mismo llevaba en sí, a la vez, una solución genial y su precio inevitable. El blindaje frontal inclinado, copiado en espíritu del oponente, pero plasmado por los ingenieros alemanes a su manera, resolvió efectivamente la tarea de protección contra el cañón principal de la época. El cañón de ánima larga permitía efectivamente batir blancos a distancias inaccesibles para la mayoría de las máquinas de la época. Pero por ello, hubo que pagar con una transmisión compleja y caprichosa, y con un débil blindaje lateral que persiguieron a la máquina desde Kursk hasta el Balatón y hasta los últimos días en Checoslovaquia. El Panther no se convirtió en el vencedor absoluto entre los tanques de su época. Tampoco fue un fracaso. Fue exactamente lo que son la mayoría de las grandes soluciones de ingeniería de la historia: el resultado de una elección difícil
entre lo que se desea obtener y lo que realmente se puede producir y hacer funcionar en condiciones de falta de tiempo, recursos y experiencia. Por eso mismo esta máquina, todavía hoy, despierta debates entre historiadores y admiración entre quienes sencillamente gustan de contemplar una solución de ingeniería plasmada en metal, no porque fuera perfecta, sino porque muestra con honestidad lo complejo que resulta en realidad el camino desde el plano hasta la máquina terminada capaz de salir al campo de batalla. Les agradezco la atención. Hasta pronto.